Claude Monet fue un artista francés del siglo XIX que desarrolló su obra dentro del movimiento impresionista. Su producción, desarrollada a lo largo de casi 70 años, estuvo caracterizada por una búsqueda incesante de innovación. En ese sentido, Monet tropezó con la cultura japonesa, y la temática de su obra no volvió a ser la misma. A mediados del siglo XIX, las fronteras de Japón se abrieron después de siglos de profundo aislamiento. Esto no solo propició la creación de fuertes relaciones comerciales, sino que culturalmente existió un intercambio recíproco entre Japón y Occidente. Surge así un profundo interés por parte de los europeos en las estampas japonesas, ukiyo-e, las cuales se popularizaron enormemente entre los artistas. Los impresionistas fueron los primeros que empezaron a coleccionarlas y, más tarde, comenzaron a plasmar algunos de sus motivos japoneses en sus obras. En el caso de Francia, la perspectiva del arte japonés empezó a cambiar entre 1880 y 1890. En esta década, los artistas comenzaron a sentirse cada vez más atraídos por los grabados y pinturas, sobre todo en aquellas estampas que tenían un sentido decorativo más sutil. En este contexto, dos de las personalidades que tuvieron un rol determinante en la difusión de esas estampas japonesas fueron Samuel Bing y Tadamasa Hayashi. En el caso del primero, exhibió su colección personal en la Exposición Universal de 1872, un acontecimiento clave que tuvo como consecuencia la transmisión de obras japonesas a nivel internacional. En cuanto a Tadamasa Hayashi, convencido de que los franceses no eran capaces de comprender la profundidad del arte japonés, se convirtió en uno de los primeros embajadores de la cultura japonesa en Francia, abriendo incluso su propia tienda de objetos japoneses, lo que atrajo a numerosos coleccionistas, entre ellos Monet, que poseía varios de sus grabados. Hayashi trató de educar a estos coleccionistas y es más que probable que gracias a él pudieran comprender la pintura a la tinta y en particular las pinturas de la naturaleza inspiradas en el budismo zen. Entre 1860 y 1870, además, los primeros textos budistas llegan a Europa y son traducidos. Entre todos ellos, posiblemente conocidos por Monet en su estancia en Londres, podemos destacar la obra Land of Enlightenment, en la cual el artista francés pudo sentirse inspirado para crear posteriormente algunos rincones de su jardín. Basamos esa suposición en un fragmento de dicha obra que decía así: un lago de gran extensión, cubierto de infinitas flores rojas y blancas de loto, de variados tamaños, algunas floreciendo, otras marchitándose. Como artista impresionista y fuertemente vinculado a la naturaleza y al estudio de la luz al aire libre, Monet quiso concebir su propio rincón natural donde recrearse. Fue en 1883 cuando, en busca de él, se enamoró a primera vista de una encantadora casa que descubrió durante una caminata. El pintor, que se trasladó allí con su familia, arregló la casa incansablemente hasta su muerte en 1926, agregando en ella el que sería su taller, un invernadero y un jardín diseñado a medida al que dedicó gran parte de su vida. Esos cambios, unidos a su determinación por mejorar el jardín y transformar sus colores, nos hablan de un fuerte deseo por parte del artista de pintar y repintar algunas de sus pinturas, buscando superar toda obra anterior. Esta era la primera vez que un artista europeo creaba un espacio que, además de ser su propio taller, era sin lugar a dudas una obra de arte en sí misma. Giverny se sitúa en el terreno adyacente a la vivienda del artista, quien conforma un jardín que se encontraba dividido por un pequeño arroyo que lo atravesaba, el Ru, una desviación del Epte que creaba dos espacios disímiles. Por un lado, un jardín de flores, y por otro, un jardín de agua repleto de curvas marcadas por el arroyo. Dentro del jardín del agua, encontramos dos elementos que tienen una cierta reminiscencia de los diseños de jardines japoneses. Por un lado, un estanque rodeado de álamos, bambúes y sauces llorones, además de una abundancia de gladiolos, rododendros, lirios y nenúfares, tan semejantes a la flor de loto. El agua en él constituía un elemento fundamental al representar el propio mar de Japón, tan importante en su cultura. Este estanque recibió cuantiosas quejas de los vecinos del artista, que temían que envenenase el agua al plantar extraños vegetales. Ante ello, el impresionista declaró: «Se trata únicamente de algo para el recreo y el placer de los ojos, y también para tener modelos para pintar». De hecho,
Monet lo captaba a cada hora del día, en la luz blanca de la madrugada, en la bruma de bronce del mediodía y en las sombras violetas de la tarde. Por otro lado, hallábamos el puente japonés cubierto por las glicinas que él mismo sembró. Este Taikobashi, o puente curvo, cuyo novedoso color verde se alzaba frente al tradicional rojo usado en Oriente, se convirtió en uno de los más bellos iconos de su jardín y de su arte. En el ámbito japonés, el puente representaba ese paso de la vida terrenal a la vida celestial en el paraíso, por lo que no es de extrañar que estuviera tan presente en las visiones de Japón que el artista francés había observado a través de las estampas que coleccionaba. Y es que, aunque la visión general de Giverny no nos recuerda a un jardín japonés per se, sí que refleja la visión que el artista tenía de esta cultura, una visión que adquirió a través de las estampas japonesas que coleccionó a lo largo de toda su vida. La impresionante colección de grabados japoneses de Claude Monet incluye las más de 200 ukiyo-e que él mismo examinó intensamente durante años. Aunque no se había visto durante un largo tiempo, después de la donación de su hijo Michel Monet, la colección se colocó en la casa del pintor en Giverny, restaurada gracias a los esfuerzos del señor Gerald van der Kemp y el Institut de Francia. Los visitantes de Giverny a menudo se sorprenden de que no haya muchas pinturas del propio maestro, sino más bien algunas reproducciones de su obra, lo cual se debe a que su pintura está hoy dispersa entre los museos franceses, en particular el Marmottan y el Champ de Pont, museos extranjeros y colecciones privadas. Giverny, en ese sentido, refleja al hombre que fue Monet más que su trabajo pictórico. Esta hermosa y exuberante área dotada de esa riquísima colección de grabados japoneses ya sorprendió a muchos de los amigos del innovador impresionista, entre ellos Tadamasa Hayashi, quien le ayudó en la ejecución de la misma. Encontramos en ella un comedor de paneles pintados en amarillo pálido, realzado por las molduras de un amarillo brillante, con los muebles, aparadores y armarios pintados de la misma manera. Todo ello estaba decorado con esa profusión de estampas japonesas que iban de la más bella a la más particular, desde artistas como Hokusai hasta Hiroshige. De Hokusai, Monet poseía 9 grabados de las 36 vistas del monte Fuji, que posiblemente influenciaron al artista a la hora de configurar series como la de los nenúfares, en las que mostraba un mismo paisaje en que solo cambiaban los efectos de la luz sobre el mismo. Así pues, si se puede advertir la influencia de Hokusai en sus nenúfares, la de Hiroshige se puede advertir sin duda alguna en las representaciones del puente o de los álamos. De este modo, al asimilar la lección de los pintores de estampas, Monet llegó a ser particularmente sensible a esa visión del mundo cambiante reflejado en el ser humano, productor de momentos irreproducibles. Así, ya fuera en su jardín o dentro de su casa, eligió crear y vivir en su propia Japón en Normandía, y aunque nunca visitara el país del sol naciente, siempre recibió a compradores y coleccionistas japoneses en su casa, convirtiéndolos en amigos que posteriormente le enviarían más estampas. De este modo, la residencia, el jardín y las estampas se pueden percibir de manera paralela al trabajo del pintor como epifenómenos de una personalidad rica y original que estuvo constantemente en movimiento. Pero, ¿qué tiene de japonés este jardín? Si nos paramos a pensarlo, este jardín es la reinterpretación de un artista europeo que trae consigo elementos orientales a su patria. Por lo tanto, la verdadera pregunta sería, ¿en qué momento deja de ser esto un cliché estereotipado de la cultura y se convierte en una obra japonesa? Con esto, no intentamos desprestigiar el trabajo del artista, sino ofrecer una visión crítica y objetiva de lo que supone adoptar elementos de otras culturas. El jardín de Giverny es un buen ejemplo, ya que Monet construye un ambiente con ciertos elementos característicos del jardín japonés, como lo son el puente, los sauces y los nenúfares, pero no podemos considerar que recrea a la perfección la esencia del verdadero jardín japonés, aquel marcado por una fuerte impronta religiosa y espiritual,
A pesar de ello, hablar de jardín en Japón es hablar de espacio estético, un espacio en el que la vida y la creatividad no se detienen, como a fin de cuentas consiguió Monet en este microcosmos.